yo decía en el mensaje anterior que toda persona que ha sido llamada por Dios a participar de aquello que se conoce como la gloriosa eternidad, lugar donde se establece de manera plena el reino del Padre Celestial, bueno, toda persona que ha sido llamada por Dios a participar de ese reino deberá mostrar gran solicitud respecto de aquello que es fundamental para que se pueda manifestar de manera real y de manera visible el único estilo de vida que Dios aprueba para que una persona que ha sido perdonada pueda participar de esa eternidad. ¿Qué es lo que un discípulo debe mostrar con gran solicitud para alcanzar esa medida? Pues el hecho de recibir toda la doctrina que pertenece al reino celestial. Amén. Levanta tu mano y di conmigo: la doctrina de Jesucristo. Muchos creyentes han perdido de vista que es imposible que se pueda manifestar a cabalidad el carácter de Cristo si primero no se desarrolla de manera plena y cabal aquello que da vida al carácter del Señor. ¿Y qué es lo que da vida al carácter del Señor? Pues la mente del Señor. El Señor se manifestó de una manera, una forma de proceder, y fue así agradable en todos los sentidos al Padre por aquello que estaba depositado en su mente. Amén. ¿Qué es la mente del Señor? Es aquello de lo cual está compuesta la estructura de pensamiento que en todos los sentidos llevó a nuestro Señor a proceder de una manera. Cuando hablamos de la mente del Señor, hablamos de una estructura. No son simplemente pensamientos, sino hablamos de una estructura de pensamiento. O sea, la manera de pensar que tenía Jesús. Amén. La manera de pensar que tenía nuestro Señor. Hemos dicho ya en algunos mensajes que todo ser creado con vida intelectual será un reflejo de aquello que ocurre en su mente. ¿Me escuchaste? Nosotros, los seres humanos, pertenecemos a una naturaleza de seres que han sido creados con vida intelectual, capacidad de pensar, de discernir y en base a ello actuar. Y todos los que poseen vida intelectual manifestarán, de acuerdo a lo que está ocurriendo en su interior, una manera de proceder. Porque todo ser intelectual, nunca lo olvides, es según cómo piensa. Tú eres lo que piensas. ¿Me escuchaste? Tú puedes falsear ciertos comportamientos y mantenerte así por un tiempo, pero tarde que temprano saldrá a la luz lo que hay en tu interior, porque todo ser humano es según cómo piensa. Dile que está a tu lado: tú eres como piensas. Tus acciones están determinadas por lo que está ocurriendo en tu mente y en tu corazón. Y si Cristo, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos están siguiendo a Cristo Jesús? Bueno, si Cristo Jesús manifestó en cuerpo humano la vida que a Dios agrada, es precisamente porque en su mente estaban gobernando los pensamientos de Dios. Cristo agradó al Padre en todos los sentidos porque su mente estaba invadida y gobernada por aquello que se conoce como la doctrina celestial. ¿Y qué es la doctrina celestial? Para que lo vamos entendiendo. Bueno, la doctrina celestial, que es lo que invadía a Cristo en su interior, es la ciencia que define cómo ha de ser y cómo ha de manifestarse el Hijo amado en quien Dios tenga complacencia. Si tú quieres realmente dar complacencia a Dios, ¿qué es el secreto de nuestra salvación? Escúchame, la salvación nuestra no solo está vinculada al derramamiento de sangre. Esto lo he explicado yo muchas veces, pero es necesario por aquellos que nos vienen conociendo desde hace poco, reforzarlo. Nuestra salvación no solo está vinculada al derramamiento de sangre, lo que causó que tu vida recibiese el perdón, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tú y yo hemos sido bendecidos por medio de la sangre de Jesús, porque al haber sido lavados por esa sangre que el Señor derramó, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Amén. Pero la salvación de nuestra alma
no solo requería de que fuésemos perdonados, sino que luego del perdón pudiésemos manifestar en vida las acciones que a Dios agrada. ¿Me escuchaste? Y es por eso que la meta de todo creyente no es ser perdonado, sino llegar a ser como Cristo. ¿Y qué era Cristo? El Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Hasta hoy, Dios siente complacencia de su Hijo. Y su Hijo le da complacencia porque las acciones de Jesús son todo lo que Dios quiere observar. ¿Me escuchaste? Y si tú quieres ser como Cristo, en verdad, tú no puedes conformarte solo con el perdón. Tienes que ir en pos de esa calificación. Dios también tiene que decir de ti, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y la doctrina celestial es la clave para lograrlo. Porque la doctrina celestial es la ciencia que define cómo ha de ser, cómo ha de manifestarse aquel Hijo amado en quien Dios tenga complacencia. O sea, yo no puedo dar complacencia a Dios si primero no he sido enseñado en la doctrina que me lleva a dar complacencia a Dios. ¿Me escuchaste? La doctrina del reino es fundamental para la mente del reino. Y la mente del reino es la clave para las acciones del reino. Juan capítulo 8, versículo 28, Jesús hablando dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Y cómo dice luego el texto? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, como dijo Jesús, porque yo hago siempre. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? A ver, ¿cuántos ya han entendido acá levantando a Cristo que ser hechos conforme a la imagen del Hijo es el propósito del por qué Dios nos llamó y nos redimió? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que el propósito de nuestro llamamiento, por lo cual fuimos predestinados, es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está la imagen de su Hijo. Por favor, mira, presta atención aquí a las pantallas. Y tú que estás mirando el canal de televisión, presta atención a lo que dice la Escritura y que aparece allí, en la imagen que proyectamos. Aquí en el capítulo 8 de Juan, vuelve al capítulo 8 de Juan, por favor. En el versículo 28 y 29 está definido cómo es el Hijo que agrada a Dios. Si tú quieres ser como Cristo, tú no puedes esperar menos de esto. Aquí está la medida. Cuando Pablo habla de la estatura, de la medida del Hijo de Dios, aquí está la medida. Mira, yo vengo de el matrimonio, de la relación entre el pastor José Luis y mi madre, que es Rosa Aguilar, que está sentada ahí arriba. Y ellos ambos no son muy altos. Mi padre mide 1,70 m y algo, mi madre menos del 70. Yo, por misericordia de Dios, mido 1,68, con tacos 1,70, aguja 1,75. Y esa es mi medida. Si alguien que llegara a mi estatura en términos físicos, tiene que igualar el 1,68 m. Amén. Si alguien me quisiera imitar y ponerse un disfraz y hacerse pasar por mí, no solo tendría que adquirir ciertos aspectos, sino también imitar mi estatura, porque los que me conocen saben que yo no mido 2 metros. ¿Te imaginas a alguien imitándome con la estatura de José Freire? No se podría, porque inmediatamente tú dirías, ese no es el pastor Gonzalo, porque el pastor Gonzalo no es tan alto.
¿Cierto que sí? Jonathan no podría imitarme en términos físicos, porque él debe medir por lo menos 1,85 m. Lo mismo Kevin Cáceres y otros que están aquí, sentados en la sala. Amén. O sea, para lograrlo tendríamos que entrar en esa medida. Mi medida es 1,68 m. Y te voy a dar solo ese dato, porque el resto de las medidas no te importan. Cristo tiene una medida. Dile que está a tu lado, Cristo tiene una medida. Que no es física, no es una medida física. Nosotros no estamos llamados por Dios a imitar a Cristo en lo físico. Por eso es que tú no vas a encontrar en la Biblia detalles de la personalidad de Cristo, ni tampoco detalles físicos. Amén. No hay descripciones de cómo era su vestimenta a detalle. Podemos especular la manera en cómo él vestía, la manera en cómo él reía, la manera en cómo tomaba los utensilios. Pero no hay certeza de esas cosas, porque no es allí donde Dios quiere que lo imitemos. La medida de Cristo es una medida espiritual. Diga conmigo, medida espiritual. Medida espiritual. No es más, no es menos, es una medida. Aquí está la medida de Cristo. ¿Y cuál es la medida de Cristo? O sea, a lo que yo tengo que llegar. Ese es el desafío del evangelio. De eso se trata. La conversión del alma. Yo salgo de una medida, de la medida que traigo, producto de lo que hicieron otros conmigo, para ir en pos de la medida de Dios a través de Jesucristo. ¿Están acá, no? Y la medida de Cristo es: no hago nada por mí mismo. La medida espiritual es: yo no hago nada según mi criterio, según mis formas, según mis parámetros, sino según me enseñó el Padre. O sea, Cristo, su medida es hacer según la ciencia del reino. Según me enseñó, ahí está la ciencia. Hay un conocimiento que establece del por qué hago las cosas. ¿Por qué me muevo de una manera y no me muevo de otra? Es según me enseñó el Padre. ¿Estás aquí? O sea, Cristo fue agradable al Padre porque Cristo manifestó la ciencia del reino. Lo que le fue enseñado, lo puso por obra. Lo que le fue enseñado se manifestó en vida. ¿Me vas entendiendo? Juan 14, versículo 31. Mira, aquí Jesús nuevamente nos habla de cómo era Él. Si ya tiene Juan 14, 31, lo leemos. Dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó. ¿Lo estás leyendo? ¿Cómo dice? Y como el Padre me mandó. A ver, leamos fuerte eso. ¿Cómo dice? Y como el Padre me mandó, así hago. La mayoría de los seres humanos, a excepción de los que han entendido el principio y han entendido la importancia de desarrollar mentalidad de reino, hacen según como bien les parece. En cambio, la medida de Cristo, lo que agrada al Padre, es hacer según como se ordenó. ¿Me escuchaste? Según como el Padre mandó. Jesús dice: y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cuántas cosas en tu vida ha mandado Dios que todavía no se realizan? En todo aquello donde Dios manda y no hay una acción de vida de tu parte, allí hay ausencia de mentalidad de reino. ¿Me escuchaste? Y si hay ausencia de mentalidad de reino en tu vida, lo que existe es mentalidad carnal. Amén. Tus acciones irán en contra de lo que Dios estableció, porque allí hay mentalidad carnal. Entonces, Jesús es el resultado, ¿están atendiendo?, de aquello que le fue enseñado. Y esto es lo que confirma que según lo que hay en nuestra mente es cómo funcionaremos. Según cómo sea la estructura de pensamiento, así nos manifestaremos. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, Jesús dice algo que es importante, tremendo. Jesús en el verso 16 dice:
mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Cristo nos trajo desde el cielo la ciencia del reino. Todo el lenguaje de Jesús tiene como propósito que tú seas lleno de los pensamientos que pueden traer escena al Hijo que complace a Dios. Amén. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con aquello que escuchamos desde los púlpitos. No porque yo digo ser predicador y hablo en nombre de Jesús, realmente estoy hablando en nombre de Dios. Hoy día existe una gran cantidad de predicadores a causa del comezón de oír. Palabra profética que se está cumpliendo en nuestros días de una manera muy potente y muy terrible. Hoy estamos llenos de predicadores que nos hablan en nombre de Jesús. Pero tú tienes que saber que el mensaje que viene de parte de Dios a la vida de un hombre siempre estará orientado a que este individuo logre manifestar en su vida las características de aquel hijo que agrada a Dios. No hay otro lenguaje. Cristo no vino a enseñarnos cómo ser más ricos en esta tierra. Cristo no vino a enseñarnos cuáles son los 7 pasos para ser más prósperos en este planeta. El lenguaje del reino, la doctrina que viene de Dios por medio de Jesucristo, tiene un solo objetivo: que el que oye se llene de la ciencia del reino que permite que se manifiesten las características del Hijo. Si tú no estás escuchando ese lenguaje, asústate. Porque el lenguaje del reino no es una motivación a que tú cumplas con tus sueños. Cristo no es un motivador para que tú te desarrolles en esta tierra a fin de cumplir con tus ideales. Él no descendió del cielo a eso. Si hay un predicador hablando en nombre de Jesús en esos términos, no lo oigas, porque ese no es el lenguaje del reino. Cristo no vino a enseñarles a los israelitas a cómo deshacerse del imperio romano, ni vino a enseñarles a cómo ellos podían tener una vida mejor respecto de las comodidades terrenales. El lenguaje de Cristo tiene un solo objetivo: que tú puedas manifestar la vida que a Dios agrada, porque eso es lo que vale. Eso es lo que realmente permanece. Jesús señaló que quienes entren al reino son los que hagan la voluntad del Padre. Y es por eso que Juan dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que es importante que tú muestres solicitud en llenarte del conocimiento correcto. Amén. Tú tienes que mostrar diligencia en querer llenarte de la doctrina, de venir a estas reuniones teniendo un tiempo de adoración, lo cual es necesario para la comunión, pero buscar como objetivo principal llenarte de la ciencia que te permita mutar de esencia y ser y lograr y ser un hijo que complace a Dios. Amén. Tú tienes que tener solicitud para estar lleno del verbo. Porque si no te llenas del verbo, entonces no habrá manera de exhibir la vida de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado. Para que se vea Cristo en ti, se necesitas que vivas bajo su misma fe. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y si no lo encuentras, puedes mirarlo en la pantalla. Amén. Lo importante es que tú puedas observarlo. ¿Están acá? A ver cuántos están aquí, no solo en cuerpo, sino en alma y en espíritu. Amén.
¿Qué dijo Pablo? Fíjate, este es uno de los textos. Bueno, yo con Luis Ortega compartimos años de evangelio. Porque tú vienes de una familia, ¿no?, de personas que se dedicaron al evangelio, igual que yo. Y tú puedes corroborar conmigo, Luis, que este es uno de los pasajes más conocidos y más repetidos dentro de la iglesia evangélica a nivel mundial. Y yo no quiero irme a otro lugar, sino quiero hablar de esta zona, de esta tierra, de mi país, de mi ciudad. Este texto es archiconocido. De hecho, yo creo que tú ni siquiera necesitas mirar lo que dice allí el versículo 20. Porque hasta podrías recitarlo de manera completa y literal. ¿Qué dice? Con Cristo. A ver, yo sé que es domingo en la mañana. Probablemente no tomaste desayuno. Pero échale ganas. Amén. Pégale un codazo al de al lado y dice, échale ganas. Eso. Aleluya. Dile al que está a tu lado que el pastor no muerde. El otro sí, este no. No, perdón. Es broma, ¿eh? ¿Cómo dice el texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo pasaje. ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne. Di conmigo, ahora. Y lo que ahora, no antes de Cristo eso ya no corre, fue perdonado. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, no dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo. Sino que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. No es la fe en el Hijo, es la fe del Hijo. Y probablemente no reparaste hasta aquí que hay una gran diferencia. Todos los que estamos aquí tenemos fe en el Hijo, ¿o no? O por lo menos la mayoría. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces tú tienes fe en el Hijo. Y de hecho, para partir e iniciar tu vida cristiana, tuviste que tener fe en Jesucristo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó por ti. Eso es fe en el Hijo. Creemos que Jesús es la verdad. Creemos que murió y que también resucitó, que volvió a vivir. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Lo creemos. Eso es la fe en el Hijo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es la fe en el Hijo. Pablo está diciendo la fe del Hijo. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué significa eso? Que aquí todos los que estamos, o por lo menos la mayoría, tenemos la fe en el Hijo. Pero eso no significa que todos los que estamos aquí tenemos la fe del Hijo. Y para que Cristo viva en mí, no es la fe en el Hijo. Para que Cristo viva en mí, es la fe del Hijo. No puede morar Cristo en mí si no estoy poseído por la fe que tuvo Él. ¿Me escuchaste? Porque no puedes separar la mente de Cristo de la vida de Cristo. El que dice, mas Cristo vive en mí, necesariamente ha depositado en él la fe que tuvo Cristo. Por eso es que Pablo habla la fe del Hijo. Levanta tu mano, vamos a hacerlo como los niños. Diga conmigo, la fe del Hijo. No es la fe en el Hijo. No estoy diciendo que no sea necesario la fe en el Hijo, es necesario. Tú tienes que creer en el Hijo. El Señor dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí.
No estoy descalificando la fe en el Hijo. Pero para que Cristo viva en ti, esto va más allá de creer en Jesús, sino creer como Jesús. Aquí estamos los que creemos en Él. Pero otra cosa muy distinta es que aquí estén aquellos que creen como Él. Pégale un codazo al de al lado, míralo con amor y dile, ¿crees como el Hijo? Aleluya. Fíjate, mas vive Cristo en mí. Porque la gente dice, oh pastor, Cristo vive en mí. Es que yo no nací ayer, tengo 44 años de edad. Y tampoco nací ayer, hace unos días solamente en el Evangelio. Ya llevo 28 años de Evangelio. Y no me convertí en pastor hace unos días atrás, sino hace 20. Y no soy un hombre que recorre el mundo a modo de orador. Soy un hombre que se dedica a pastorear la zona en la cual Dios lo colocó, persona por persona. Y te digo que yo he escuchado a muchos decir, oh pastor, si Cristo vive en mí. ¿Sí? No puede vivir Cristo o morar Cristo para que entonces se manifieste Cristo si no está en ti algo que es elemental, la fe del Hijo. Vive Cristo en mí porque vive su mente en mí. Porque la palabra fe es convicción. Si tú quieres definir fe en modo simple, ¿qué es fe? Fe es convicción. De hecho, el libro de Hebreos lo trata de definir. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, fe es convicción. Y convicción no es otra cosa que pensamientos que definen la manera de actuar. Porque tú actúas de esa manera, porque son tus convicciones. Porque convicción es una manera de pensar que determina tu actuar. ¿Aló? Entonces, cuando hablamos de la fe del Hijo, hablamos de las convicciones del Hijo. Pablo dice, lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la convicción. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo, creo como Cristo. Estoy lleno del material que tenía Cristo aquí en su mente. Y por eso es que vivo manifestando a Cristo. Ya no vivo yo, ya ustedes no me ven. Ustedes ya no ven al Pablo que otros vieron. Porque esto no es una frase cliché. Pablo no está enseñándonos a repetir frases rimbombantes, que es lo que la iglesia actual ha hecho con estos pasajes gloriosos. Esto no es para repetirlo. Porque por mucho que lo repitas, no ocurrirá. Este texto no es para repetirlo como lo hace la iglesia actual. Este texto es para entender cómo funciona la vida del reino. Pablo está diciendo, ya no vivo yo porque mi yo está crucificado. Porque yo renuncié a ese Pablo. Porque yo ya no quiero ver a ese Pablo. Yo aborrezco a ese Pablo y por eso estoy crucificado. Estoy amarrado para que no actúe, porque aquel que está crucificado está amarrado para no actuar. Cuando fueron crucificados los ladrones al lado de Jesús, lo que tú estás viendo allí es a un hombre que ya no puede actuar. Está amarrado, ya no puede robar. ¿Viniste? Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy amarrado. Ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Ya no actúo según como pensaba. Ahora Cristo vive en mí. Ahora lo que ustedes ven es a Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en las convicciones del Hijo. Ahora pienso como el Hijo. Y como pienso como el Hijo, actúo como el Hijo. Porque tú no puedes ser distinto a cómo piensas. ¿Me escuchaste? Tú no serás nunca distinto a cómo piensas. Si hay un área de tu vida que no ha sido mutada, sigue siendo como tu abuelo, sigue siendo como tu padre, sigue siendo como tu madre, sigue siendo como tus tíos.
aquellos que te adoptaron, sigues siendo como la sociedad en su conjunto, entonces allí, hermano, lo que está ocurriendo es que hay ausencia de la convicción de Cristo. ¿Me escuchaste? Si tú hay un área de tu vida que sigue siendo como tu padre, por mucho que ores, seguirá siendo hasta que Cristo venga como tu padre, porque la oración no es la solución a ese problema. Si tú le pides a Dios, cámbiame de aquellas que son tus acciones de vida, tu carácter, nunca va a ocurrir. Porque la solución para cambiar y mutar de esencia no está en la oración. ¿Vinieron? Oramos para pedir perdón. Oramos para que Dios nos dé el pan nuestro de cada día. Oramos para santificar su nombre y pedir que venga su reino y se haga su voluntad. Pero si queremos manifestar a Cristo en nosotros y a través de nosotros, tendremos que saltar de la oración a llenarnos de la fe que movió a Cristo, nuestro Señor. La fe del Hijo. ¿Me escuchaste? La fe del Hijo son las convicciones del Hijo. ¿Vives tú en la fe del Hijo? Qué importante, ¿eh? Solo así se puede manifestar a Cristo. Amén. Entonces, la fe del Hijo es la misma estructura de pensamiento que movía a Cristo. La misma. No parecida, sino idéntica. Amén. Y para eso tienes que adiestrar tu mente. Amén. La fe del Hijo. ¿Cómo Cristo logró tener esos pensamientos? ¿Cómo es que Cristo logró tener esa estructura de pensamiento? Pues porque Él fue adiestrado para tener esa estructura de pensamiento. Porque el pensamiento o la estructura de pensamiento se construye. No nace de la nada. ¿Me escuchaste? Dios estructura el pensamiento a través de lo que conocemos como educación. Juan 12, versículo 49. Aquí vemos qué importante declaración hace el Señor respecto de cómo era su fe. O cómo llegó a tener las convicciones que tuvo. Aquí Jesús nos enseña cómo llegó a tener tal fe o tal convicción o tal estructura de pensamiento. Verso 49, cuando lo tengas me dices amén. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿cómo dice? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. ¿Qué está mostrando aquí Jesús? Soy el resultado de la educación de Dios. Hablo y hago según como me enseñaron. Mi mente está estructurada de acuerdo a la doctrina del Padre. El Padre me dijo que es bueno y que es malo. El Padre me dijo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. El Padre estructura mi mente y mi mente determina mis movimientos. Amén. Entonces, la fe del Hijo es el resultado del adoctrinamiento. Versículo 19 del capítulo 5. Jesús respondió y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¿Ves? Entonces el Hijo aprendió del Padre. La mente fue estructurada porque se dejó enseñar. Tremenda humildad de Jesús. Amén. Porque se sometió a la ciencia de Dios para llegar a ser hecho semejante a nosotros y enseñarnos el camino. Amén. ¿Por qué Cristo fue enseñado por Dios? ¿Acaso no pertenece a la eternidad de Dios? ¿Por qué Cristo tuvo que ser enseñado en lo que había de decir y lo que había de hacer? Porque sería nuestro modelo. Y Cristo nos está diciendo aquí a todos: si tú quieres llegar a ser como yo, tienes que partir por el principio. Y el principio es dejar que tu mente sea estructurada.
¿Me escuchaste? Antes que tocar una batería, antes que tocar un piano, antes que ganarte al mundo en la buena evangelización, antes que convertirte en un gran predicador, antes que cualquier cosa, debes comenzar con la estructura de tu mente. ¿Me escuchaste? Porque solo así entonces harás las cosas a la manera de Dios. La gente dice, yo me parezco a Cristo. ¿Cuántos lo han dicho? Silencio en la sala. Pero déjame decirte que estamos llenos de cristianos que dicen que se parecen a Cristo. Pero lo primero que tenemos que observar es si esa persona tiene o no la mente de Cristo. Porque es la mente de Cristo la que permite la vida de Cristo. Amén. No se puede construir nada de Cristo si no se construye primero la mente de Cristo. ¿Qué es lo primero que construiste en la vida de tu hijo? Su mente. Tú pasas 18 años de tu vida aprox construyendo una estructura de pensamiento. La primera escuela, tus padres. La segunda escuela, la enseñanza básica. La tercera escuela, la enseñanza media y la sociedad que te rodea. Para llegar, algunos, a una cuarta escuela, que es la universidad. Tú pasas más de 20 años estructurando tu mente. Están acá, ¿no? Hubo un hombre que dijo que la vida del ser humano comienza recién a los 40 y que todo lo que ocurre antes de los 40 es simplemente un ensayo. Y déjame decirte que si bien yo no me adhiero a lo que dicen los hombres, no me parece tan equívoco lo que acabo de señalar. Porque si vemos cómo funciona lo que Dios estableció para nosotros, veremos que en los primeros 20 y casi 30 años, si bien hay experiencias, lo que se está forjando en la vida de un ser humano es la estructura de pensamientos. ¿Está acá o no? Sí, no pasaron sino hasta los 30 años de edad que Cristo comenzó su ministerio. Eso tiene algo que no debe pasar desapercibido. Incluso para ser hecho semejante a los hombres, hubo que dedicar tiempo. Porque aun siendo Dios, Él tuvo que dedicar tiempo para ser hecho semejante a nosotros. En todos los sentidos. Amén. Amén. Gran parte de tu evangelio es para estructurar tu mente a la manera de Cristo. Porque no se puede construir nada de Cristo si primero no se construye la mente de Cristo. Amén. Ahora, yo sé que muchos se podrán preguntar, bueno, si lo primero que hay que hacer es estructurar la mente para que entonces realmente se manifieste la vida de Cristo, ¿por qué hay personas que hacen cosas que se vinculan con Jesús, pero que no han dedicado tiempo a estructurar su pensamiento? Bueno, hay personas que hacen cosas que los vinculan con el Evangelio, porque no podemos negar que dentro de lo que es el Evangelio a nivel general, los creyentes reciben cierto conocimiento. Y todo conocimiento es una semilla que va a generar un fruto. Todo. Amén. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo señaló que el trabajo de evangelización es similar a lo que hace un hombre que sale a sembrar. Por lo tanto, la palabra de Dios es semilla que traerá resultado. Pero otra cosa es muy distinta, es que tú te des tiempo para que se construya la mente de Cristo en ti, la mente del Señor. Si nosotros de verdad queremos ser como Cristo, necesitamos formar de manera completa y cabal la mente del reino. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Vaya rápido ahí, por favor. Y si no, puede mirar la pantalla. Amén. Hay gente que hace cosas que se vinculan con el Señor. Algunas acciones que hacen que la persona se vea distinta a lo que fue. Pero aquí no estamos hablando de ciertos aspectos del Señor. Estamos hablando de ser como el Señor.
Amén. Y hay personas que manifiestan ciertos aspectos del Señor sin haber estructurado la mente. Pero es todo lo que lograrán, manifestar ciertos aspectos del Señor. Amén. Pero Dios no está buscando que hayan ciertos aspectos de Jesús. Dios está buscando que en ti se manifieste Cristo a plenitud. Amén. Y eso solo si tú construyes de manera cabal la mente de Cristo. ¿Cuántos ya tienes 1 Corintios capítulo 2, verso 14? Leemos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció, como dice, la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremendo. Porque aquí en este pasaje el apóstol menciona esto que estábamos enseñando. La mente de Cristo. Levanta tu mano y di, la mente del Señor. La mente del Señor. Aleluya. Es doctrinal hablar de la mente del Señor. Amén. Aquí es donde se nos habla de la mente de Cristo. Y debes entender que es la mente de Cristo en mi interior lo que me permite ser como Cristo ante los demás. ¿Me escuchaste? Yo quiero ser enfático en eso porque no puedes ser como Cristo sin mente de Cristo. Amén. Nosotros en nuestra familia, yo soy Gonzalo Maturana para los que no me conocen. Si es tu primera vez aquí, ese es mi nombre y mi apellido, Gonzalo Maturana. Vengo de una familia, ¿no?, de personas que se apellidan Maturana. Y no solo Maturana, sino Aguilar por parte de mamá. Pero nosotros los que pertenecemos a la línea que viene de mi padre, tenemos un dicho. O es común escucharlo en la familia. Los Maturanas somos así. ¿Y por qué decimos o decíamos eso? Porque hemos vivido tanto tiempo juntos que vemos comportamientos similares, idénticos en el núcleo familiar. Frente a un problema, las mismas reacciones. Amén. Tú has dicho, es que los Cáceres son así. ¿No? No digo que tú has dicho de los Cáceres, sino estoy diciendo si tú lo has dicho de ti mismo. Es que los Cáceres son así, pero no hay nada que hacer ahí. ¿Tú sabes cómo es tu núcleo familiar? Hay algunas cosas que abrazaste y otras que rechazabas. Yo mucho tiempo rechacé conductas de mi padre en mí. Porque no me gustaban. Hasta que un día iba enojado caminando por la calle y fue como una cosa espiritual, hermano. Porque yo iba caminando enojado por la calle y fue como que me salí del cuerpo. Y me vi por detrás y vi la misma caminata de mi padre. Y una voz que decía, eres igual. Ahí me convertí al Señor para que me exorcizaran. No. ¿Cómo se ríen, pastora? Anote. Si nosotros pudiésemos hacer un análisis social y tú te juntaras con mi tío que está aquí, ¿no?, el conguero de hoy, entonces tú mirarías y dirías, oye, se parece al pastor Gonzalo en ciertas cosas. Porque hay una línea familiar que estructuró una forma de proceder. ¿Me vas entendiendo? ¿Sí entiendes, cierto? Bueno, para que la gente diga se parece a Cristo, en un análisis social
tendrá que observar la plenitud de Cristo en ti. Partir por tu mente, cómo piensas. Amén. Porque lo que permite ser como Cristo ante los demás es la mente de Cristo en nuestro interior. La única manera que yo puedo mostrar a Cristo a los demás, la única manera que yo puedo manifestar a Cristo en el lugar donde me encuentro, es que se haya desarrollado en mí lo que dice Pablo allí, la mente de Cristo. Ojo, porque no estoy hablando de algunas acciones de Cristo. Porque ahí vamos a encontrar a muchos creyentes teniendo algunas acciones o ciertas actitudes vinculadas a Cristo. Pero también vamos a encontrar a esos mismos creyentes con muchas acciones ausentes de Cristo, donde no se parecen en nada a Cristo. Por ejemplo, cristianos que son amables, afables, misericordiosos, pero en otras áreas no se les nota nada a Cristo. ¿Por qué? Porque han aprendido ciertas cosas, han llevado ciertos pensamientos cristianos a su interior, pero ese no es el deseo de Dios. Si usted quiere construir a Cristo de manera completa y cabal, que Cristo cada vez se vea en usted, al punto que Dios diga, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, entonces usted deberá poner mucho énfasis en construir la mente del Señor de manera completa. No solo algunos pensamientos, no solo algunas ideas del Evangelio, sino la mente de Cristo de manera completa. Amén. De manera cabal, completa. ¿Qué dice Pablo allí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué extraordinario. Qué extraordinaria declaración que hace Pablo ahí a los corintios. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Antes que la posición, antes que algún tipo de servicio, antes de ganarte al mundo, antes de convertirte en un predicador, antes de ser un buen salmista o algún tipo de colaborador respecto del servicio en la iglesia, lo primero que debe desarrollar usted y yo es la mente de Cristo. Amén. Ahora entendamos muy bien a qué se refiere Pablo en este texto. Porque este es un texto como el otro que leímos de Gálatas, que se conoce mucho pero se entiende poco. Hermanos, muchas personas al leer, mas nosotros tenemos, porque sí, lo dice, ¿no? Mas nosotros tenemos la mente, lo dice, ¿no? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y muchas personas son las que al mal entender este texto piensan que este asunto de la mente de Cristo no es un asunto a desarrollar, sino más bien un asunto que se da solo por creer. De hecho, yo podría decir que en la actualidad la mayoría de los cristianos creen que este asunto de la mente de Cristo no es un asunto que se deba desarrollar, sino más bien un asunto que se da solo por creer y nada más. De hecho, estoy completamente convencido que muchos querrán discutir respecto de lo que estoy predicando, porque allí claramente dice tenemos, pastor. ¿Que acaso usted no sabe leer español? No dice tendremos, dice tenemos. Y lo dice como un asunto consumado. Léalo usted bien, pastor, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Ya la tenemos. No hay que desarrollarla. Y es cierto. Es cierto que la tenemos. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Porque todo el conocimiento de Cristo, ese que Él trajo desde el cielo, fue transferido a los discípulos y los discípulos se la transfirieron a los discípulos. Tenemos la mente del Señor porque ahora el conocimiento divino puede ser observado y puede ser transferido. Es cierto que la tenemos. ¿Dónde? Allí. Toma tu Biblia. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Está aquí? Pero no porque ella se forjara en nosotros como algunos entienden equívocamente. Porque muchos malentienden al apóstol Pablo y creen que cuando Pablo dice mas tenemos la mente de Cristo, lo que Pablo está diciendo es que la mente del Señor se forjó en nosotros de manera mágica. Cuando Pablo dice mas tenemos la mente de Cristo, lo que Pablo está diciendo es que ahora los pensamientos de Jesús están a nuestra disposición.
Ahora en la gracia los pensamientos del Señor pueden ser observados. Y no solo pueden ser observados, sino transferidos. ¿Me escuchaste? ¿A dónde? A lo profundo de nuestro corazón. Escúchame. La mente de Cristo no es un hecho consumado solo por creer. Pablo no está diciendo que solo por creer tenemos la mente de Cristo. Pablo está aseverando que la tenemos, pero en ningún caso está señalando que esa mente la tenemos solo por haber creído en el Evangelio. Así como por un acto de magia ya tenemos consumada la mente del Señor en nosotros. No, señores. Lo que Pablo está diciendo, y que está dentro del contexto del pasaje que estamos leyendo, es que nosotros ahora tenemos a disposición la mente del Señor. Porque la mente del Señor ahora, a diferencia de lo que fue la dispensación de la ley, se puede observar, y no solo observar, sino que esa mente se puede transferir a nuestro interior. ¿Está aquí? La gracia nos da un tremendo beneficio, que es que ahora los pensamientos de Jesús pueden ser observados y pueden ser transferidos a lo profundo de nuestra mente. ¿Qué dice la Escritura del Nuevo Pacto? Hebreos capítulo 10, verso 16. Si no lo encuentras rápido, ve a la pantalla porque ahí te lo proyectaron. Y quiero que por favor leamos este pasaje, porque aquí el autor del libro de Hebreos nos está recordando la promesa que Dios hizo a los antiguos respecto del nuevo pacto, en el cual estamos hoy. ¿Y qué dice Dios respecto del nuevo pacto? Dice: este es el pacto que haré con ellos. Está hablando de ti, porque tú eres esos ellos que menciona el texto. Aleluya. Está hablando de mí. Amén. Sí, nosotros, los perfectos desconocidos. Amén. Pero que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos alcanzó para establecer un pacto. Y tú eres ese ellos. ¿Te alegras? Tú eres ese ellos. Amén. Ya hay evidencia que tú eres de esos ellos que Dios estableció allí en su promesa. Tú y yo somos esos ellos. Tremendo. Amén. Este es el pacto que haré con ellos. Levantando a Cristo es el pacto que Dios hizo con nosotros. No solo con esta congregación, para que nadie lo malinterprete, sino con todos aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Hay alguien aquí que haya sido alcanzado por la misericordia? Tremendo. Tú eres ese ellos. Tú, Luis, eres ese ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Aleluya. Tremendo. Ese aplauso, primero, es porque Dios ha prometido que nunca más se acordará de tus transgresiones. Aleluya. Así que si tu currículum era detestable, aplaude con fuerzas al Dios Todopoderoso, porque Él ha prometido que a ellos les ha borrado todas sus transgresiones y nunca más se acordará. Tremendo. La gracia borra nuestras rebeliones, y no solo las que cometimos antes del Señor, sino aquellas que por debilidad hemos cometido después del Señor. Cada vez que te arrepentiste y la gracia actuó, tus pecados fueron borrados. No solo perdonados, sino borrados. Tremendo. Tremendo. Porque ¿quién no ha necesitado que le borren lo que hizo de mal después de Cristo? Todos lo han necesitado. Se borró. Aleluya. Tremendo. Genial. Amén. Porque ¿quién no ha necesitado que el Señor le borre algo que hizo de mal
en lo cual le falló después de haberle conocido? Amén. Sí, yo sé que tú dices, pastor, pero yo fallé al Señor y de vez en cuando el diablo viene y me recuerda lo que hice de mal. Es que Él estaba allí cuando tú lo hiciste, y si no estaba Él, porque Él no es omnipresente, estaban sus encargados y le contaron al cochino. Pero que el diablo te recuerde no es lo mismo que Dios te recuerde. Porque si el diablo te recuerda, eso es todo lo que puede hacer, recordártelo. Si Dios te lo recuerda, Dios puede hacer más que eso, sino también condenarte. Pero cuando Dios borra, no se acuerda. Y si no se acuerda es porque no ocurrió. Amén. Entonces, que de pronto el diablo venga a recordarte que fallaste, eso es una cosa. Cuando el diablo venga a recordarte lo que hiciste en tu pasado, recuérdale tú lo que él le ocurrirá en su futuro. Amén. Porque tus pecados en Cristo, si han sido perdonados, fueron borrados. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué hermoso, ¿no? Claro, cuando lleguemos al cielo y se abran los libros y te des cuenta que en él solo hay hojas blancas. Aleluya. Entenderás lo que te estoy predicando hoy. Amén. Porque allí no están esas fallas, si Dios las perdonó. Aleluya, amén. O sea, que el diablo venga de pronto a recordarte algo, bueno, es todo lo que puede hacer, porque él es experto en arrinconar gente, meterlos a un rincón y hacerlos sentirse indignos. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¡Cuán dichosos son! ¡Cuán dichosos son los que lavan sus ropas! Alegres son los que lavan sus ropas. Bendecidos son los que son perdonados. Pero la gracia no solo borra tus pecados. En el pacto está prometido que Él pondrá sus leyes en tu corazón y las escribirá. ¿Dónde? ¿Están aquí o no? Ajá. ¿Dónde va a escribir sus leyes? En tu mente. Escúchame, por favor, porque esto es necesario de entender. Dios ha prometido escribir sus leyes en tu mente. Amén. Pero para que la ley de Dios se escriba en tu mente, tiene que ocurrir un efecto muy parecido a lo que ocurrió en el Sinaí. Hermanos, la historia no cuenta, ¿lo dije bien? La historia no cuenta. ¿Lo entendiste, cierto? La historia no cuenta que Moisés iba caminando por el Sinaí y de repente se tropezó y habían 2 tablas escritas. Vaya a saber de dónde salieron, pero tenían las leyes de Dios ahí. ¿Saben lo que hizo Dios para escribir en la piedra? Estamos hablando de piedra. Tocó trompeta, mandó trueno, hizo temblar el monte y quemó las piedras. Y le dijo a Moisés, muchacho, sube. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es todopoderoso? Están acá. ¿Sí? ¿Les gusta la historia? Copuchentos son. ¿Todos creemos que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Qué le costaba a Dios lanzar desde el cielo 2 tablas y que le cayeran encima de la cabeza al más duro de los israelitas? Nada. Aunque Dios dijera, cuidado abajo. Nada.
No le costaba nada. Fíjate que hay una historia que cuenta, ¿no? Que José Smith, ¿vinieron, no? ¿Saben quién es José Smith? No es el de Pocahontas, ese otro. ¿Ya? Ese parece que se llama John Smith. Es de José. Se encontró con unas tablas de oro escritas por todos lados. Ni a Moisés le pasó eso. Porque Dios le dijo a Moisés, sube. Y sube tú solo. Porque arriba te voy a hablar. Y te voy a entregar mis mandamientos. Y que no suba nadie más. Porque el que cruce los límites se muere. No puede subir a donde yo voy a escribir mi ley. Nadie más que tú. Y Moisés subió. Aleluya. Y cuando llegó arriba, Dios comenzó a hablar sus mandamientos para que Moisés los escuchara y a tallar en la piedra lo que nosotros conocemos como el decálogo. ¿Me escuchaste? ¿Por qué no pudo subir nadie más? Porque la mente de los israelitas era semejante a esa piedra en donde Dios escribió el decálogo. Una mente entenebrecida, una mente que había sido corrompida a causa del pecado. Los pensamientos de Dios no se podían tallar en la mente. ¿Vinieron? La profundidad de la vida espiritual no podía ser soportada por nuestra mente. Amén. El corazón del hombre era como de piedra, incompatible al lenguaje del reino. Por eso es que Dios a los israelitas le habla en símbolos, para que a través de símbolos, a través de su capacidad pudieran servir a Dios de cierta manera. Amén. Pero cuando Cristo Jesús vino, Él como espíritu vivificante, ¿qué hace? Cambiar tu corazón. Ezequiel 36, verso 26 lo dice. Os daré, antes de que Él escriba la ley en tu mente, ¿qué es lo que Dios hace primero? Darte un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de ti y quitar de vuestra carne el corazón de piedra, porque eso era piedra, igual que donde se escribieron las leyes en la tabla, piedra. Y te daré un corazón de carne. Por eso es que lo primero que ocurre cuando tú realmente te encuentras con Jesús es como que te cambiaran el switch, ¿sí o no? Estoy hablando con gente que se encontró con el Señor. ¿Sí? ¿No te cambió el switch cuando te encontraste con el Señor? Yo lo he explicado muchas veces y seré repetitivo para volver a decirlo. ¿No eras tú un perseguidor de los evangélicos? ¿No te molestaban las alabanzas? ¿No eras tú el que apretaba los dientes cuando tu mamá te quería predicar? ¿No te daba urticaria cuando los pentecostales se ponían a predicar en un punto? Justo un domingo en la mañana cuando tú querías dormir. ¿No te daba vergüenza la samba y canuta que se producía en los templos de la década de los 90? ¿No te burlaste de aquellos que un domingo en la mañana se reunían como estás tú hoy aquí? ¿No lo encontrabas ridículo estar una hora escuchando a un predicador? Yo no sé si lo encontraba o todavía lo encuentra. Ese amén fue, pero...
Es broma, es broma. Dime por qué razón, cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es la causa de que si eras un perseguidor de los evangélicos, un hombre que no soportaba que le hablaran de la Biblia, un tipo que tenía, o una mujer que tenía, pero vergüenza de la samba y canuta, hoy, esta mañana, le hayas dado toda tu pasión al Señor. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando Dios toca a una persona, le da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de él. ¡Aleluya! Por eso hoy puedes aplaudir con gozo y por eso hoy puedes alabar con tanto fervor. Porque efectivamente hay un corazón nuevo y efectivamente hay un espíritu nuevo. Por eso que ahora no te avergüenzas del evangelio, porque tú sabes que el evangelio es poder de Dios. Pero ¿cómo lo sabes? Porque ahora hay un corazón nuevo, una mente nueva. ¡Aleluya! Hermanos, usted estaba, tome asiento, si ya termino, su fervor está bueno, pero yo necesito terminar. Yo no sé en qué pecado estaba, porque yo conozco la vida de la mayoría de los que está aquí, pero yo le digo a mi esposa, siempre a mí se me olvidan las cosas. Y qué bueno. De pronto estamos hablando, ¿cierto? Y me empieza a decir, ¿te acuerdas de tal cosa que nos ocurrió en tal lugar? ¿Te acuerdas que estás vivo, Gonzalo? A veces. No me recuerdo de cuáles son los pecados graves, pero tú en tu pecado o en tu vida sin Cristo estabas muerto. ¿Ah? Y yo no sé si alguna vez has estado delante de un muerto, si has visto realmente un muerto, has tocado un muerto. Tú puedes hablarle y no te escucha. Puedes mostrarle toda tu emoción y no ver ningún tipo de movimiento. Es una cosa inerte, una cosa que no se mueve, una cosa que no tiene vida, que se endureció, que no tiene calor. Y así estábamos. Por eso es que viene alguien vivo y te hablaba a ti y tú no entendías. Y es por eso que tenían que seguir pasando y avanzando, porque tú no entendías, porque es hablar como un muro, era hablarle a una roca. Hasta que llega el Señor. Y te ve en tu sangre y te ve ahí todo muerto. Y Dios se rebaja a tu nivel. Y te toca. Y lo que estaba duro se ablanda y tu corazón empieza a palpitar y abres los ojos y puedes entender el lenguaje que antes no entendías y responder a lo que antes no podías responder. Esto los científicos no lo pueden explicar y lo cuestionan a más no poder, pero tú y yo somos la evidencia de que de verdad Él puso un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Pero el versículo 27 dice algo más. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso es que en el aposento alto vinieron lenguas de fuego y un viento recio. Y ellos no pudieron contenerse. Porque pondré en vosotros mi espíritu. El mío, dice el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Tremendo. Y los pongáis por obra. Pero tú y yo sabemos que esto no es mágico. Aun cuando miles de predicadores nos han vendido la pomada. No sé con qué intención. Si caerle bien a la gente, si enriquecerse de la gente,
o repetir lo que a ellos le enseñaron como papagayos. Porque cuando Dios cambia corazón, ¿te acuerdas de esos días, los primeros? Es impresionante lo que ocurre con alguien que cambia de corazón. Porque tiene ganas de todo lo que está relacionado con Dios. Quiere que le hablen. Quiere mamar. Quiere ir a una reunión, quiere estar, quiere que le hablen, quiere escuchar una alabanza, quiere leer la Biblia. Eso pasa cuando un corazón cambia. ¿Sí o no? Que el resto que está muerto lo encuentra desagradable. ¿Te acuerdas de esos días? Pero tú y yo sabemos que a pesar de que existe el nuevo corazón y existe el nuevo espíritu, aún así no vemos a plenitud a Jesús en los primeros días. Vemos ganas de orar, vemos ganas de adorar, vemos ganas de dejar el pecado atrás, pero no vemos a Jesús a plenitud. ¿Por qué? Porque nunca fue mágico. Levante la mano el que lleva menos de un año de evangelio. ¿Hay alguien aquí que lleve menos de un año de evangelio? Menos de un año. Allá tengo algunas manos. Bien. ¿Sería usted capaz o usted capaz de decirme todo lo que Jesús mandó? No es mi intención avergonzarlos. Quiero que entendamos el ejercicio. ¿Por qué una persona que tiene menos de un año no puede decirme todo lo que Jesús mandó, si lo que Jesús mandó son las leyes de Dios, que supuestamente tienen que estar escritas en nuestros corazones? ¿Por qué, si se supone que las leyes están escritas y así nos enseñan, una persona de menos de un año de evangelio no puede recitarlas? ¿Por qué? Levanten la mano los que tienen más de un año, pero menos de 5, 2, 3 años de evangelio. ¿Podrías tú recitarme todos los mandamientos y directrices que Cristo nos enseñó para hacer la voluntad de Dios? ¿Podrías recitarme 20 por lo menos? No quiero avergonzarte. Tu ejemplo me sirve y el ejemplo de ellos me sirve para que entendamos la verdad. ¿Podrías decirme 15? ¿Podrías decirme 10? ¿Por qué una persona que tiene 5 años de evangelio, de haberse encontrado con Jesús, no puede recitarme 20? ¿No se supone que deberían estar escritas? Y todo lo que está escrito es posible de leer. Esta Biblia está escrita, llena de pe a pa. Si yo la hablo, podré leer. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Bueno, pero eso es para otro mensaje. ¿Por qué pude leer la Biblia? Porque la Biblia está escrita. Si yo hubiese abierto una hoja en blanco, como la que tengo aquí, no podría leer nada. Lo que podría hacer es inventar, pero tan solo bastaría con que alguien viniera a fiscalizar para darse cuenta que inventó. ¿Por qué, si las leyes están escritas en los corazones, no podemos leerlas? ¿Por qué? Tú no puedes leer lo que no está escrito, my friend. Dios no escribe sus leyes así, mágicamente, porque ni aun en la piedra lo hizo así. ¿Entiendes?
Cuando Dios escribió su ley en la piedra, Dios puso un monte. Primero, un monte. ¿Por qué Dios quería un monte? ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las cosas importantes ocurrieron en un monte? En un monte. ¿Dónde quedó el arca depositada? En un monte. ¿Dónde fue Abraham a sacrificar a Isaac? ¿De dónde miró Moisés la tierra prometida? ¿Dónde recibió él la ley? ¿Dónde murió Cristo? ¿Y de dónde ascendió? ¿Cómo se llama la gracia para Dios? El monte de Sión. Monte. Nosotros somos privilegiados por vivir en Viña, porque estamos rodeados de montes. Entonces podemos entender alguna cosa Dios quiere hablarnos. Amén. ¿Cuánto cuesta subir a un monte? ¿Han tratado de ir al monte ahí de la Campana? Pero no a portarse mal, pues, sino a llegar arriba. Moisés tenía 80 años cuando Dios se le apareció en una zarza, en un monte. Alguien se cayó de un monte. Ok. ¿Por qué de un monte? Porque el monte representa lo que cuesta obtenerlo. Porque no es cualquier cosa. Por lo tanto, lo obtendrá quien esté dispuesto a pagar el precio de subir al monte. Amén. ¿Lo entiendes? ¿Sabes por qué yo sé que Dios me ama tanto? Porque estuvo dispuesto a subir con el madero al monte. Apláudele a él. Escúchame. El monte representa el valor que tiene. No es cualquier cosa. ¿Quieres mi ley? Yo bajo, pero tú también subes. Hace 2000 años atrás, Él bajó. Aleluya. Pero para poder entregarle la doctrina a los discípulos, ¿qué hizo? Subió un monte. Porque subir al monte representa la dificultad. Y la dificultad para que tú puedas demostrar que a ti realmente te importa poseer lo más valioso que tiene Dios. ¿Y qué es lo más valioso que tiene Dios? Sus pensamientos. Amén. Y Dios hizo subir a Moisés y hizo sonar la orquesta. La trompeta sonaba, el relámpago, los truenos, las piedras quemadas. Porque no es cualquier cosa lo que se va a escribir. Se va a escribir la ley de Dios. Amén. Cuando tú miras Mateo capítulo 5, ves cómo el Señor en la gracia ha de escribir las leyes en el corazón de una persona, no de manera mágica. Mateo 5. Viendo la multitud, mira, con eso termino.
Cuando tú vas a Éxodo, ¿están atentos? Había una multitud. 2 millones de personas a los pies de un monte. Cuando yo analizo a Israel, porque comúnmente nosotros exacerbamos lo malo de la gente, ¿sí? Nos quedamos con lo malo. Cuando tú analizas a Israel, tú te das cuenta que en Israel no todos eran displicentes con Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te has puesto a pensar qué pasaba en el corazón de esos que sí querían tener la ley de Dios? Y que Dios dijo, no puede subir nadie. Nadie. Solo tú, Moisés. Tiene que haber habido israelitas queriendo ir, pero no se podía, porque la ley no iba a ser escrita en el corazón de nadie. Pero cuando Dios envió a su Hijo, ocurre algo tremendo. Porque si tú te fijas, también vemos una multitud. Aquí hay un símil del Sinaí. Amén. Amén. Y dice que viendo a la multitud, al igual que Moisés, subió al monte. Pero ¿cuál es lo extraordinario? Que en vez de subir solo, vinieron a él, qué tremendo, sus discípulos. Aleluya. Y cuando Jesús los miró, les dijo, ¿qué hacen aquí? Nadie puede traspasar el límite. No, porque ahora el límite no existe. Aleluya. Ahora no hay sentencia para el que se quiera acercar. Pero tienes que subir, escúchame, tienes que subir, tienes que subir. Porque los que subieron, ¿qué dice el texto? Avanza, por favor. Recibieron algo que permitió que ellos se transformaran en los primeros convertidos del reino. Porque habiendo llegado ellos arriba, versículo anterior, por favor, Él les abrió su boca y les enseñaba. Amén. Si tú quieres que la ley de Dios se escriba en tu mente y en tu corazón, tienes que subir al monte, pagar ese precio y poner tu mente a disposición. Porque ahora Dios ya no quiere piedras, quiere tu corazón. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor que les haya cambiado el corazón? Aleluya. Pero ahora ese corazón tienes que llevarlo al monte. Porque arriba en el monte Dios va a escribir sus leyes en ese corazón nuevo. Amén. ¿Cómo? A través de la enseñanza. Por eso es que los que tienen menos de un año no pueden recitar nada. No porque ellos sean inferiores a los que llevan 10, sino porque mientras tú no pases tiempo subiendo al monte para que se escriban las leyes de Dios en tu corazón, jamás vas a poseer a cabalidad la mente de Cristo. Y si no se deposita en ti la mente de Cristo, jamás entonces manifestarás a Cristo en tu corazón. Por eso es que damos gracias a Dios esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque aquí, este domingo, Dios puso un monte. Amén. ¿Cuántos quieren subir? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor el signo. Vengan los músicos, vamos a adorar al Señor. Y todos los que quieran subir al monte, pónganse de pie con la actitud correcta. Todos los que quieren subir al monte. Cada culto es un monte. Por eso es que si bien no has recorrido un monte físico, cuando tú vienes con tu corazón deseoso de oír lo que Dios tiene que decir, lo que Dios está viendo en ti es que estás subiendo al monte. Hay gente que viene de Limache,
Hay otros que vienen de Curauma. Otros que vienen de Valparaíso, del interior. Aquí hay gente reunida de todos los cerros de Viña del Mar. No es el único monte, pero cuando Dios te vio en la mañana levantarte temprano, echar tu cuerpo al remojo para sacarte los espantos que deja la noche, y te vio con el corazón nuevo que Él te dio, deseoso de llegar y tomar una silla, que el hermano no te la cale. Porque no solo quieres adorar, no solo quieres que Él sienta la palpitación de ese corazón nuevo, sino que ponerle el corazón, como un día Moisés le colocó las piedras, y decirle: Dios, escribe tu ley en mí. Y vienes y te sientas y pasas tiempo escuchando lo que Dios te tiene que decir. Entonces lo que está ocurriendo es que Dios está poniendo su dedo. Amén. ¿Lo vas entendiendo? Dios escribiendo en tu mente. Mira, puede que tú no hayas visto una zarza arder. Y puede que lo más probable nunca veas un mar abierto de verdad. Yo un día me paré a la orilla del estero Marga Marga y mejor crucé por el puente. No ocurrió nada. Puede que nunca veas una higuera no dar más su fruto, o un muerto resucitar. Pero algo extraordinario ocurre cada vez que subes a un monte. Dios pone su dedo en tu corazón y graba. Dios, ¿cómo me vas a hacer cambiar esto en mí? Tranquilo, hijo. Tráeme tu corazón. Vamos a escribir. Y vamos a volver a escribir. Al principio, cuando el pensamiento de Dios ingresa, en muchos casos, cuando eso toca con tus intereses, duele. ¡Ay! Por eso es que de pronto nosotros algunos mensajes les llamamos, fue un verdadero palo. ¿Por qué le decimos así? Porque dolió. Porque esa parte del corazón, ¡ay! Pero el que está constantemente permitiendo que Dios escriba, de a poco su mente comienza a madurar, a consolidarse, a entender más. Y cuando entiende más, a actuar más. Y entonces comienzas a ver la conversión de verdad. Esta mañana Dios puso un monte. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su dedo en el corazón? A ver, quiero verte dar gracias al Señor por su dedo en el corazón. ¡Aleluya! ¿Y cuántos dan gracias por todas las veces que Dios ha puesto el dedo en el corazón para escribir su ley? Levanta tus manos, sube al monte, adora. Dios ha escrito hoy nuevamente en tu corazón para formar la mente de Cristo en ti. Entonces, ¿qué te queda a ti? Dar gracias. Quiero que adoremos al Señor esta mañana. Gracias. Cántaselo. Gracias, Señor.